Estás escuchando Café Negro. Necesito que te imagines la siguiente imagen. Una imagen que has visto montones de veces en películas, en series, en dibujos animados. Un pueblito en medio de las montañas, rodeado de bosques bastante densos de pinos, con algún que otro lago cerca y con un montón de atractivos turísticos. Pero lo más importante para las personas que viven ahí es que es un lugar donde nunca pasa nada. Esa es la definición exacta que muchos habitantes de Waukesha, Wisconsin darían de su hogar. Y es ahí donde Peyton Isabella Leutner y Morgan Geyser vivieron gran parte de sus vidas. Estas dos chicas nacieron alrededor del 2000-2001 y pasaron en realidad una infancia bastante tranquila. Una infancia donde, de nuevo, seguramente un poco influenciadas porque su entorno era bastante seguro y bastante tranquilo, no pasaron por grandes eventos increíbles. Simplemente eran un grupo mejor dicho, un dueto de dos amiguitas que pasaban mucho tiempo juntas. Ese típico amigo de la infancia que conoces porque vive cerca de tu casa o porque va contigo a la escuela, donde pasan muchísimos años y ahí sigue. Entonces, es ese tipo de amistad. Estas dos chicas pasaron prácticamente toda su infancia juntas, desde los 3 hasta los 10 11 años, donde no pasó nada destacable. Salían a comer, salían a comprar, salían por ahí, salían por allá, nada interesante. Hasta que tiempo después de que iniciara su amistad, entra otra persona a la historia, Anissa Weyer. Una chica que también vivía en su edificio, donde vivían las dos obviamente, y que al principio no tenían como que una vista en ella, o sea, no le daban importancia, es la palabra, pero que progresivamente con el tiempo fue como que se empezaron a llamar la atención, tenían algunas cosas en común, les encantaba salir, les encantaba explorar un poquito por ahí los bosques, les encantaba pasar el tiempo contando historias, y lo más importante, que creo que es lo que más valor le añade a esta historia, es que les encantaba pasar tiempo en internet. Les repito que estamos alrededor del 2010, entonces el internet como lo conocemos, ya sabes, YouTube, Facebook, eh, este tipo de entorno totalmente digital, este entorno de redes sociales, había tenido menos de 6 años de existencia. Estamos hablando de que tenían para este punto unos 6 o 7 máximo, ¿sabes? Entonces, estos 6 o 7 años fueron suficientes para que estas chicas a su corta edad se estuvieran bastante involucradas en redes sociales. Les encantaba pasar tiempo en YouTube, pero su pasatiempo favorito era navegar en foros, pero no en cualquier tipo de foros, sino que en foros dedicados a historias de terror. Primero, historias de terror, vamos a llamarlo reales, luego historias de rol más populares, hasta que terminaron aterrizando en un género que en 2012-2013 estaba dando sus primeros pasos y estaba volviéndose completamente enorme, ¿no? Estamos hablando de las creepypastas. En 2013 fue el periodo donde nacieron un montón de iconos del creepypasta, como podría ser Ben Drowned, si te gustan los videojuegos. Está también Sonic, Sonic X. Está también Jeff the Killer. Está también... Ay, ¿cómo se llamaba? Hay un tipo. Hay un tipo que tiene una máscara que no tenía ojos. Se me olvidó cómo se llamaba. Pero ese también. Y el más importante, y el que seguramente es como que el icono de todo este subgénero, Slenderman. Entonces, Slenderman, para quien no lo sabe, supongo que todo el mundo sabe quién es Slenderman, me sorprendería que no, pero pues el tipo de traje que tiene la cara blanca, ese es Slenderman. Entonces, Slenderman, para quien no sepa cómo inició el personaje, nos remontamos a un concurso de edición de imágenes donde básicamente el objetivo era agarrar una foto y editarla para que diera miedo. Ahí es donde un tipo llamado Víctor
Víctor, un tipo llamado Víctor, decidió hacer un edit de un hombre con la cara blanca, trajeado, que estaba sosteniendo de los hombros a dos chicos bastante jóvenes. Y le puso de nombre Slenderman o el hombre delgado para los amigos. Entonces, realmente no hay mucho más en el sentido de que la foto gustó mucho, Víctor ganó el premio y es como que la leyenda comenzó a propagarse, pero no es como que tiene un gran lore, o sea, no hay como la historia de Slenderman, es como que simplemente había una descripción muy general que decía que era un ser que llevaba muchísimo tiempo por ahí y que básicamente era un ente paranormal que se dedicaba a vagar por los bosques hasta que se encontraba con generalmente niños o adolescentes que eran como que sus víctimas predilectas, por decirlo de alguna manera, y que los metía al bosque para pues acabar con ellos o para llevárselos a quién sabe dónde, ¿no? Ese es básicamente Slenderman ultra resumido. Y es desde de esta misma historia que nace también el videojuego famosísimo que si tu youtuber favorito hacía videos en 2012 seguramente jugó, que era Slenderman y las 8 páginas, que era este juego que tenía gráficos de la PlayStation 1 para abajo, donde navegabas por un bosque encontrando 8 páginas de un libro y mientras estaba Slenderman persiguiéndote. Que de ahí salieron un montón de cosas como los Slendertubbies, pero pues ya nos estamos desviando y ese no es el punto. El punto es Slenderman. Ok, y te preguntarás, ¿qué relación tiene exactamente Slenderman con un grupo de 3 chicas en un lugar en medio de la nada? Es una excelente pregunta. Bueno, Slenderman, como conté antes, fue como que el icono del creepypasta. Fue esto que trajo este subgénero al mundo, que era como que lo que todo el mundo conocía. Y estas chicas, como les conté antes, estaban muy metidas en internet, estaban muy metidas en la subcultura de las historias de terror. Y cuando conocieron al personaje, como que comenzaron a tomarle gusto, o sea, les comenzó a interesar. Entonces agarraban al personaje, veían las historias que la gente montaba de él, porque pues es un creepypasta, o sea, realmente no hay como que una historia oficial, sino como es que todo el mundo apoyando al mito o añadiendo detallitos para hacer como que una historia más coherente. Y es aquí donde Python o Isabela recuerda que Anissa y Morgan comenzaron a obsesionarse un poco de más con el personaje. O sea, realmente para Isabela, para Python, el personaje era simplemente eso, un personaje de terror que dices, oye, está muy bien, me gusta su diseño, me gusta su historia, me gusta como que esta estética que tienen los dibujos de Slenderman, que son como que dibujos hechos por niños, pero al mismo tiempo son como que medio creepies. Pero no pasaba de ahí, es como de, me gusta el personaje, fin. Pero, por otro lado, Anissa y Morgan estaban muy metidas. O sea, ellas leían a cada rato del personaje, vieron un montón de videos del personaje, comenzaron a replicar estos dibujos super icónicos de Slenderman en sus libretas. Y esto como que llegó al punto donde a Python, donde a Isabela, pues, comenzó a incomodarlo un poco. Y no las culpo, porque realmente lo puedes justificar como que un momento edgy adolescente. Pero creo que todo tiene un límite donde se vuelve un poco raro. Entonces, ¿qué es lo que procedió después de aquí? Bueno, lo que procedió es algo complejo, pero en resumidas cuentas te lo voy a decir de la siguiente manera. Ahora vamos a pasar desde el punto de vista de Python al punto de vista de Anissa y Morgan, ¿ok? Python se quedó en, ok, estas dos amigas mías están muy metidas en los creepypastas, están muy metidas con este tema de Slenderman, pero pues allá ellas seguramente es como que se metieron super deep, pero luego se aburrirán y ya. Yo no me meto por ahí. Es como que la lógica de Isabel en ese entonces. Ahora, ¿qué pasaba en realidad con Anissa y Morgan? Ok, Anissa tenía problemas mentales. No tengo información pública acerca de cuál es exactamente el diagnóstico, pero pues básicamente no poseía todas sus facultades mentales. Entonces, para ella, este contacto con este personaje fue mucho más grande de lo que Isabela pudiera llegar a pensar. Ahora, si con esto pasaba con Anissa, con Morgan fue mucho peor. Morgan realmente
sí llegó a un punto de obsesión malsana y un poco jodida con el personaje. Ella fue, por ejemplo, la persona que te digo que estaba replicando los dibujos del videojuego y tal. Entonces es a través de esta persona donde esta Morgan Geiger comienza a hablar con Anissa y dice, oye, ¿sabes qué? Yo creo que Slenderman es real. Y como que Anissa, en lugar de decir, espera, ¿qué? Como que dice, oye, es verdad, ¿eh? O sea, yo también ya tenía ese presentimiento, pero no había tenido la oportunidad de expresarlo. Yo también creo que Slenderman existe. Entonces que comenzaron a tener estas charlas acerca de Slenderman y que Slenderman era realmente real. Y como estas dos personas realmente creían eso firmemente, en lugar de llegar a un punto donde decían, oye, creo que ya no estamos pasando, comenzaron a retroalimentarse de una manera muy tóxica de decir, sí, esto es real. Obviamente esto es real. El Enderman, 100% real. ¿En qué derivó esto? Que pasamos de este personaje puede ser real a es real a Slenderman quiere hacerme daño a mí y a toda mi familia y la única manera que se me ocurre para calmarlo es ofreciéndole un sacrificio. Entonces comenzaron a plantear sus opciones, ¿no? Dijeron, ok, ¿qué persona... Suena muy horrible decirlo así, pero ¿qué persona es sacrificable? Dado sus estándares, ¿sabes? O sea, son dos chicas de 12 años, no tienen como que muchas opciones de dónde elegir y dicen, bueno, pues un adulto está un poco jodido por obvios motivos. Alguien más pequeño que nosotros, la verdad es que no podría. O sea, a nivel de hacer el acto, no podría. Por eliminación tiene que ser alguien más o menos de nuestra edad que podamos someter entre las dos. Y navegaron por toda su cabeza y pensaron en la única persona que cumplía con todos los criterios necesarios para ser sacrificable. Obviamente estamos hablando de Python. Entonces comenzaron a hacer un plan para atacarla. ¿De qué manera? Bueno, pues comenzaron primero con una idea muy sencilla que es vamos a atacarla mientras duerme. Ahora, este plan no prosperó por el simple hecho de que era muy obvio. O sea, piénsalo así. Llega, llega alguien y te dice, oye, voy a tener una pijamada. Tú dices, sí, no pasa nada. Vas el día siguiente, abres la puerta y ves un cuchillo, ves un montón de una sustancia roja en el suelo y ves que una de esas tres personas que se metieron en esa habitación ya no está respirando. O sea, ¿qué crees que pasó? ¿Quién crees que fue el responsable? Básicamente por eso no lo hicieron, o sea, era un plan muy estúpido. Su segundo plan fue atacarla mientras estaba en el baño. Este segundo plan tampoco prosperó por el mismo problema que el primero. Hubiera sido obvio quién lo había hecho. Y realmente ellas no pensaban o no querían ser capturados. O sea, no era en plan de vamos a hacer esto y ya nos cagamos la vida. Sino era como que vamos a hacer esto, él se va a calmar, nosotros no nos van a descubrir y vamos a seguir con nuestras vidas. Entonces, cuando el plan de atacarla dormida no prosperó y cuando el plan de atacarla en el baño tampoco, terminaron derivando en un tercer plan. El tercer plan se llevó a cabo el 31 de mayo de 2014. Anissa y Morgan invitaron a Python a los bosques cerca de su casa para jugar a las escondidas. Python no vio nada de esto como algo raro, es como que una actividad que ya habían hecho antes, que ya habían jugado entre ellas dos, o también metiendo a Anissa, o también metiendo a más personas de su escuela o de su calle. Pero esta vez se le hizo curioso que solo iban a ser 3 personas cuando ya estaban acostumbradas a meter a más personas. Es un grupito, pero dijo, no pasa nada, solo somos 3, whatever. Entonces, cuando empiezan a jugar a las escondidas, quedan que de Geiger, o sea, Morgan, iba a ser la buscadora. O sea, ella se puso contra un árbol y hizo lo típico de taparse los ojos y decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, mientras ella estaba contando, Anissa va corriendo con Python y le dice, oye, tenemos que hacer un plan para que no nos agarre, ¿no? O sea, tenemos que ganar. Python dice, ok, perfecto, cuéntame cuál es la idea. Y Anissa básicamente le dice algo muy simple. Le dice, vamos a ir profundo al bosquecito, te vas a tumbar en el suelo y te vamos a cubrir de ramas y de hojas, así no te voy a encontrar. Isabela le dice, ok, suena bien. Y simplemente van hacia un punto del bosquecito donde hay suficiente espacio para que se tire en el suelo. Entonces se tira al suelo,
cierra los ojos, se tira boca abajo y Anissa comienza a rodearla de hojas. Entonces, Anissa, cuando termina, dice, ok, ya está, me voy a esconder, quédate quieta. Isabela de nuevo dice, ok, está bien. Unos 10 o 15 segundos después, mientras Isabela estaba escuchando los pasos de Anissa, de repente siente un dolor punzante bastante extremo, bastante fuerte en lo que vendría siendo su torso. Lo que pasó es que Anissa salió de los arbustos, Morgan salió de los arbustos, perdón, con un cuchillo de alrededor de 13 centímetros y básicamente comenzó a apuñalarla. Que vale la pena mencionar que la principal persona que llevó a cabo el ataque fue más Morgan que Anissa, y eso es relevante después. Entonces no puedo dar muchos detalles acerca del ataque porque pues me tumbarían el video. Pero lo que tienen que entender es que el ataque fue increíblemente jodido. O sea, recibió al menos 19 puñaladas que son específicamente notorias en el área del torso. Una de las puñaladas perforó su hígado, otra perforó uno de sus pulmones. Y según se cuenta, uno de los cortes que se le realizaron estuvo a menos de un pelo de cortarle una arteria principal. O sea, estuvo a milímetros de desangrarse prácticamente. Entonces, este ataque dura alrededor de unos 40-50 segundos. Es bastante rápido, pero bastante brutal. Después de esos 40 segundos, mientras Isabela comienza a gritar del dolor y como que comienza a girarse bastante confundida de lo que está pasando, se quita las ramitas, se quita las hojas que tenía encima, mira a su alrededor, ve a sus amigas encima de ella con un cuchillo. Cuando pasa el ataque, Isabela está completamente ida, no tiene absolutamente nada de fuerza. Un montón de sí está regado en el suelo, todo está manchado de rojo. Ahí es cuando Morgan y Anissa la miran y dicen, vamos a buscar ayuda, no te muevas. Y salen corriendo. Anissa, Peyton, obviamente no es estúpida y sabe que no van a ir a buscar ayuda. Entonces, de una manera bastante milagrosa y con una fuerza que yo diría que imposible, comienza a arrastrarse desde el bosque hasta la orilla de la carretera, que es más o menos un trayecto de unos 20 metros. O sea, tuve que atravesar unos 20 metros arrastrándose como pudo, llena de cortes, sintiendo un mareo absoluto, sintiendo cómo se desmayaba, una sensación totalmente terrible, hasta que finalmente logra llegar a esa orillita de la carretera. Y milagrosamente también un ciclista estaba pasando por ahí. Entonces iba pasando por ahí y el ciclista cuenta que iba moviéndose tranquilamente y en eso ve como que una cosa blanca en medio del arbusto. Entonces dirá, es un perro, es un pedazo de basura que se quedó jugando por ahí. Y conforme se va acercando a la bicicleta dice, ¿eso es una mano? Y ahí es donde descubre que a la orilla del camino que estaba transitando en bicicleta hay una menor de edad con 19 puñaladas. Obviamente llama al 911, llama a una ambulancia, la ambulancia llega, logran llevarse a Peyton consigo y para no hacerles el cuento largo, logran internarla, obviamente va a cuidados intensivos, va casi directamente a una operación, la operación dura alrededor de 6 horas. Pero al final de cuentas lo que tienen que saber es que Isabela se encuentra bien. Bueno, no se encuentra bien, pero al menos está suficientemente estable. O sea, no está en peligro de fallecer. La policía va con ella y le dice, oye, ¿qué pasó? Y es donde Isabela les cuenta esta historia que pues yo les acabo de relatar, ¿no? Que estaba jugando a las escondidas con sus amigas, que una de ellas les dijo que se tirara en el suelo boca abajo. Y que de repente saltaron de los arbustos y comenzaron a apuñalarla. La policía dice, ok, ¿dónde están? Le pregunta a los padres de, oye, ¿dónde está tu hija? Y ninguno de los dos padres, o sea, ninguno de los padres de ambas niñas saben dónde demonios están. Entonces la policía comienza a buscarlas en todos lados y en más o menos al mismo tiempo que Isabel estaba en el quirófano, Morgan y Anissa fueron detenidas por un policía que las vio a la orilla de una carretera. Estaban llevando una bolsa, o sea, tenían ellas dos sus bolsas de mano con sus pertenencias y dentro de una de esas bolsas se encontraba el cuchillo que era el arma del crimen.
Cuando las interrogaron, ellas explicaron que se dirigían a Checaemegón, que el Parque Nacional Chacaemegón. O sea, estos nombres en nativo están bien jodidos, pero ya me entiendes. Que estaba más o menos a 320 kilómetros de donde estaban viviendo ellas, en Wisconsin. Ahí, en el bosque de Chacahuemeón, se iban a reunir, perdón, se iban a reunir con Slenderman en lo que ellas llamaron la mansión Slender. O sea, la mansión delgada para los amigos. La policía dijo, muy interesante tu historia, pero por favor extiende las manos, estás bajo arresto. Y ahí es donde comienza la investigación policial. Realmente no fue muy compleja, o sea, no fue la gran cosa, principalmente porque es obvio quién lo hizo y de qué forma. Pero como que comenzaron a indagar un poco para descifrar si las atacantes eran, ¿cómo sería? Punibles, como que vamos a decirle castigables, o si tenían algún problema mental y eso llevaría a cabo otra sentencia. No sería prisión, serían años de en una institución mental. Entonces, en esta investigación van a casa de Geyser. Y ahí es donde encuentran más material. Porque con Weyer realmente la cosa fue relativamente más tranquila. O sea, como que sí hablaron con sus padres. Se notaba que la chica tenía algún tipo de problema. No estaba muy bien tratada, que digamos. Pero aún así se notaba que realmente Anissa no había sido como que la responsable, ¿sabes? O sea, es como que no había sido la mente maestra, no había sido como que la responsable. Era cómplice, pero no era responsable. Y sí, no estaba bien mentalmente, pero Geyser estaba a otro nivel. Entonces, cuando fueron a investigar a Geyser, primero hablaron con su madre. Y su madre le dice, en resumidas cuentas, y así esto es textual, su madre dice, mi hija está psicótica. Punto y final, o sea, fin de la cita. Mi hija está psicótica. Básicamente habla con su madre y hablan también con Geyser y ella les cuenta que desde niña siempre había tenido alucinaciones. Veía fantasmas, veía paredes derritiéndose y tenía dos amigos imaginarios que se llamaban Maggie y Seth, con los que hablaba constantemente. Lo de Seth es importante y lo voy a mencionar ahora mismo porque... Entonces, al mismo tiempo también en su habitación encontraron un montón de estos dibujos que les comenté antes que hacían. Y en este proceso, donde fueron arrestadas y estaba como que haciéndose el diagnóstico, haciéndose las preparaciones para el juicio, fue cuando ella permaneció todo el rato en un reformatorio juvenil. Y básicamente las personas que estaban encargadas de vigilarlos, o sea, los guardias, describieron que ella hacía cosas muy raras. Ella hacía cosas como comenzar a maullar y actuar como un gato por horas. Hablaba consigo misma. Y también solía decir constantemente que veía unicornios y que también hablaba con ellos. Relacionado con lo que pasó el día del ataque, los guardias también reportaron que ella hablaba con personajes ficticios. ¿Qué personajes ficticios? Me alegra que me lo preguntes porque esta parte de la historia es súper bizarra. Hablaba con Slenderman, obviamente. Perdón. Es que no mames. Con Voldemort. Con Severus Snape, que es mi teoría de por qué su amigo imaginario se llama Seth es por Severus. Es una historia muy jodida, pero... Y con una tortuga ninja. No mencionan cuál. No mencionan cuál. Pero hablaba con una tortuga ninja. Yo creo que era Donatello. O sea, si me preguntas, me da... No. Miguel Ángel. Yo creo que Miguel Ángel. Entonces sí, básicamente ella charlaba constantemente con Slenderman, Severus Snape, Voldemort y Miguel Ángel. Lo cual yo describiría como una pijamada exageradamente bizarra. Y una pijamada a la que yo querría asistir, la verdad. Y pues para sorpresa de nadie le diagnosticaron inicios de esquizofrenia. Cuando comenzó a medicarse de manera, vamos a decirla, consistente, fue cuando comenzó a desarrollar algún tipo de remordimiento por lo que había pasado.
pero aún así realmente el hecho de medicarse no es como que haya ayudado demasiado a su salud mental, porque realmente ella decayó bastante rápido, fue como que mejoró muy momentáneamente y luego de eso fue progresivamente perdiéndose más y más y más y más y más y más y más, ¿sabes? Entonces llegó el punto donde la situación era totalmente insostenible. Las personas que la cuidaban en ese entonces suponen que era un poco por el encierro y por el entorno que es como que no estaba mejorando. Y justo en ese periodo es cuando inicia el juicio. Debido a lo que habían hecho, que es como que un crimen bastante serio, no se les juzgó como menores de edad, sino como mayores de edad. Entonces, el juicio duró más o menos, fue bastante corto, duró unos pocos meses. Y aquí están las sentencias. Weyer, como les cuento, realmente ya no era como que la mente maestra, era más como que una cómplice. Realmente ella ni siquiera fue como que una gran participante en el ataque. Más, su responsabilidad era más que nada agarrar a Isabela y decir, oye, ¿sabes qué? Tírate en el piso y dar la señal de vamos. Es como que a lo mejor fue como que la llevó a esa situación, pero no fue, vamos a responsable la mayor perpetradora, ¿no? Fue encontrada culpable de intento de asesinato en segundo grado y fue sentenciada a una pena de 25 años. Ahora dirás, oye, eso es mucho tiempo. No. 3 de esos 25 años debía permanecer en una institución mental y el resto de la pena consistía en estar bajo supervisión. Básicamente, tiene un montón de limitaciones a la hora de viajar y de moverse y de básicamente hacer un montón de cosas. Y siempre tenía que estar bajo vigilancia de una persona de seguridad o de sus padres. Al menos hasta que tuviera 37 años, que eso es alrededor del 2036. Geyser, por otro lado, fue encontrada culpable de intento de homicidio en primer grado y fue sentenciada a 40 años en un instituto psiquiátrico. O sea, a ella no se le dio esta opción de Weyer de, bueno, solo son 3 años y el resto que te vigilen. No, ella sí fueron los 40 años completos. Morgan intentó apelar su permanencia en la institución mental varias veces. En 2020, en 2022 y en 2023 se le rechazaron todas. Hasta que en enero de 2025, después de que 3 psiquiatras que le estaban atendiendo dieran su visto bueno, fue cuando finalmente se le concedió la libertad condicional. Hay que decir que incluso cuando los psiquiatras reconocieron que ya estaba mejor, había bastantes dudas. Y es importante recalcar que hubo un momento donde casi se cancela la libertad condicional porque uno de las personas que la vigilaba había encontrado que ella estaba consumiendo contenido o estaba consumiendo un libro, una lectura erótica que tenía que ver con cosas bastante feas, o sea, llamémosla violentas en el sentido más extremo de la palabra. Aún así, pues como que no pasó a mayores, fue como que se le llamó la atención por eso, le dijeron al juez, el juez dijo, ok, está bien, supongo. Realmente nunca se comprobó que era como que esto fuera totalmente cierto, fue como más como que un rumor y como que le advirtieron al juez que tuviera cuidado por esto mismo, pero pues simplemente fue liberada. En julio de 2025 fue cuando salió, y aquí es donde pasa una historia bastante curiosa, que es que a ella la llevaron a lo que se llamaba como que una casa grupal. Por lo que estoy investigando, en Estados Unidos esto funciona así. Es como una especie de casa totalmente vigilada con una serie de personas que son como que las encargadas de los residentes. O sea, es como que casas para personas muy enfermas o casas para personas con discapacidades mentales o casas para exconvictos, que es básicamente como que tienes un guardia, tienes una persona que es como que va vigilando por ahí, tienes una persona que hace el aseo, tienes una persona que cocina, o sea, en el escenario más bonito. Obviamente yo creo que en la vida real la cosa es mucho más jodida, pero para que me entiendas, es básicamente una casa que vive un montón de adultos vigilados. Ese es el resumen. Ella la intentó mandar a 3 de estas casas, entonces les dijeron que no querían tenerla ahí dentro, y no los cumplo porque qué puto miedo. Más aún cuando esta tipa ya habló de matar a alguien mientras estaba dormido. Y es ahí donde al tercer intento ya le dicen, ¿sabes qué? Pues está bien, vente. Ahora pasa algo bastante bizarro. En noviembre, o sea, prácticamente 3 o 4 meses después de que la soltaran, la encargada de mantener la casa llama a la policía a las 8 de la mañana muy asustada. Resulta que Morgan había escapado
alrededor de las 5 o 6 de la mañana, rompiendo su brazalete de monitoreo. ¿Sabes? De las películas que tienen los criminales en el tobillo y es como cuando sale y comienza a pitar. Básicamente ese lo rompió y salió huyendo de la casa. Realmente te esperarías un escape épico, un misterio que dijera, ya a día de hoy nadie sabe dónde está, pero realmente fue un escape bastante patético. Un día después la encontraron en una gasolinería con una chica trans. Lo que pasó... porque se me olvidó mencionar que en el periodo en donde estuvo en la institución mental se declaró hombre trans. Entonces era una mujer trans. Entonces era una pareja. Lo que pasó es que ella comenzó a asistir a la iglesia. Él, perdón, fue no sin misgender. Comenzó a visitar a la iglesia bastante seguido. Y ahí es donde conoció a esta persona, ¿no? A esta chica que no tenemos el nombre. Ahí es donde esta chica narra que lo que le decía a Morgan era que lo trataban horrible en su casa, que no le daban de comer, que estaba todo horrible, que no tenía privacidad, que la gente así era súper ojete, mil cosas. También ella comenzó a quejarse de que intentó visitar a Geyser formalmente, o sea, bien de, oye, déjame visitarlo, con horarios permitidos y con supervisión y todo lo que tú quieras, pero siempre le negaron la entrada y nunca le dieron una razón del por qué. Entonces, es en este proceso donde se estaba peleando que comienza a adoptar la costumbre de colarse en la habitación. Comienza a escabullirse, a meterse por ahí para ver a su cuchurrumín, ¿no? Ahí es donde comienzan a formular un plan para escaparse y llegar a Tennessee para iniciar una nueva vida juntos. Spoiler, salió horrible, los atraparon un día después. Les pusieron a la pareja de Geyser le impusieron cargos por instrucción de la justicia y por hacer de cómplice en un delito, o sea, cosas bastante serias. Y a Geyser, por el intento de escape, pues se le revocó la libertad condicional, porque es importante mencionar que estaba en libertad condicional. Entonces, básicamente la devolvieron a donde estaba. La amiga no encontró más información de si al final como que, no sé, la metieron preso, fue como más una multa, una llamada de atención. Pero sí, básicamente Geyser terminó en el mismo lugar por querer escaparse con su pareja hacia Tennessee. Por otro lado, de Weyer no hay mucha cosa que decir. Ella cumplió sus 3 años en la institución mental. Posteriormente de eso vivió con su familia durante bastante tiempo en libertad condicional sin causar ningún tipo de problema. En ese tiempo donde comenzó a vivir con su familia escribió una carta dirigida a Bella. No voy a leer la carta porque me suena una disculpa genérica de youtuber. Básicamente sigue siendo lamento mucho el dolor y el sufrimiento que he causado. Intentaré mejorar como persona. Y intento cada día superarme para no volver a hacer algo tan insensible. O sea, básicamente es una carta de ese estilo. Y la última noticia que tenemos de Anissa es que la soltaron. O sea, ella sí le quitaron toda la supervisión, vamos a decirla, policial. Y ahora simplemente sus papás se encargan de ver por ella hasta que al menos tenga 37 años. Y esa es la historia. Esa es la historia del asesinato de Slenderman. Una historia muy bizarra. O sea, realmente no es una historia muy compleja, pero realmente es una bizarrada bastante enorme. O sea, me parece muy, muy, muy loco. No hay mucho más que decir. O sea, es como que una historia muy autoconclusiva. Si te preguntas qué pasó con Python, con Isabela, ella se encuentra bien, se mudó lógicamente. Ha dado bastantes entrevistas y pues básicamente cuenta que es una experiencia horrible, es una experiencia totalmente traumática, obviamente. Que ha comenzado a desarrollar actitudes bastante jodidas como dormir con un cuchillo o con unas tijeras en la mano por tener la sensación de que va a volver a ser atacada, pero que en general cada día intenta volver a reintegrarse a la sociedad como solía estar antes del ataque, ¿no? Por en verdad no puedo decir mucho más, o sea, es que la historia está muy bizarra. Podemos decir que Slenderman y Miguel Ángel fueron una muy mala influencia para Morgan. O sea, eso es bastante real. Por mi parte, no me queda más que agradecerles por estar conmigo una semana más en una nueva historia. Y pues ya que estamos, vamos a hacer un anuncio, ¿no? A partir de la siguiente semana
con razón del mundial y porque es divertido subirse al tren del mame. Vamos a estar haciendo historias referentes a crímenes, a cosas raras o acontecidas en mundiales de fútbol, como para toda la familia, ¿no? O sea, si a ti te gusta el fútbol, a lo mejor reconoces a los jugadores, reconoces las situaciones, reconoces los equipos. Si a ti no te gusta el fútbol o no entiendes nada de él como yo, pues vas a enterarte del lado un poquito más oscuro y más raro de este deporte, ¿no? Y vamos a hacer esto al menos hasta que inicie el mundial y durante el mundial también. Entonces, con ese anuncio dado y con esta historia terminada, mi nombre es Eli, esto fue Café Negro y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Gracias por venir a escuchar una nueva historia.